Vamos a orar. Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Tu palabra nos enseña que tú nos conduces, tu verdad nos conduce a ti, Señor, a descansar en ti, a confiar en ti y a adorarte. Que así sea en esta tarde, Señor, para todos los que estamos aquí presentes. Que tu gracia se derrame entre nosotros, tu presencia en nuestras vidas, trayendo, Señor, honra a tu nombre y beneficio a tu iglesia. Guía a cada uno de los que de alguna manera u otra servimos. Guía a toda esta congregación a adorarte y bendecirte. Que seas muy honrado en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu sangre y tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Y decimos todos: amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante, tu sangre y tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, satisfecha la ira de Dios. Gracias tu sangre y tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo.
Una vez más el coro, todos juntos. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre Señor mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amén, amén. Amén, aleluya. Oramos. Señor bendito, alabamos tu nombre. Tenemos en tu sangre el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestras vidas. Señor, los méritos tuyos son más que suficientes para nuestra salvación y redención. Y te bendecimos en esta tarde, Señor, al cantar estos signos que glorifican tu nombre y nos recuerdan tu preciosa obra. A tu nombre sea toda gloria y honor. Amén y amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Saludamos a las personas que están con nosotros por primera vez. ¿Están por primera vez ustedes aquí? Bueno, pues de nuevo le damos una bienvenida. Bien, ¿alguien más? Aleluya, aleluya. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Siempre somos deudores de ustedes que se esfuerzan y hacen este trabajo para el Señor. ¿Ok? Vamos a darle un fuerte aplauso a estos muchachos. Que se esfuerzan y lo hacen para el Señor. Y qué bueno que tenemos ahí una combinación de jóvenes y menos jóvenes. Y sí, jóvenes y personas maduras. Pero maduras jóvenes, ¿verdad? No maduras. No voy a decir la otra palabra. No voy a decir maduras podridas. Eso no está en la mente de nosotros, ni de alguno de ustedes, ¿verdad? Pero qué combinación tan preciosa, ¿verdad? Jóvenes y adultos, juntos sirviendo al Señor. Ese es el ideal de una iglesia. Niños, jóvenes y adultos. Todas las generaciones sirviendo a Dios. Todas las generaciones cooperando. Todas las generaciones viviendo a Cristo. Desde la infancia hasta los días mayores. Gloria al Señor. Muy bien, una vez más saludamos a las personas que nos visitan en medio nuestro. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Ruth, el capítulo 2, vamos a leer allí los versículos 19 y 20 y lo vamos a usar como una rampa de lanzamiento para el tema que trataremos esta noche. El libro de Ruth está después de Jueces en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, los versículos 19 y 20. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Bien, ustedes van a ver aquí que vamos a hablar de dos personas o de tres personas. Una suegra, una nuera y una persona donde la nuera fue a trabajar, el campo de una persona donde la nuera fue a trabajar ahí. La suegra es Noemí, la nuera es Ruth y el campo donde Ruth fue a trabajar es el campo de Boaz. Entonces en el versículo 19 le dice su suegra, le dice Noemí, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado?
bendito sea el que te ha reconocido, Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo Ruth, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Esta es la frase que quiero hacer énfasis en esta noche. Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Están conmigo? Señor, ayúdanos ahora. Abre, Señor, estos tesoros de tu palabra para que nosotros podamos alimentar nuestra fe de ellos, nuestra mente, nuestro corazón, fortalecernos en ti. Ayúdanos en esta noche, Señor. Que tu palabra sea muy efectiva en nuestras vidas. Por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a titular la prédica de hoy, El pariente redentor. El pariente redentor. Voy a comenzar con una ilustración que seguramente ustedes han oído en otras prédicas, porque es una ilustración muy común. Dice que un niño, ya casi llegando a la adolescencia, un jovencito, había con mucho esfuerzo tallado en madera un barquito. Y esa obra que él había hecho era su gozo, era su orgullo. Aquella es una obra que él dedicó tiempo, dedicó esfuerzo, y solía él salir a jugar con su barquito al río. Allí lo ponía y jugaba y pensaba que él navegaba en el barquito y tenía su tiempo ahí de recreación. Pero un día se descuidó y la corriente se llevó a su barquito y nunca más lo vio. Lo perdió completamente. Y él se lamentaba grandemente que aquello que había hecho con tanto esfuerzo, que tanto amaba, que tanto valor y lugar ocupaba en su corazón, lo hubiera perdido para siempre. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que pasado el tiempo, él acompañó a su papá a un cierto pueblo cercano y caminando por allí, por el downtown del pueblo, usted sabe que en los downtown siempre hay tiendecitas de esas de segunda mano. Entraron en una tiendecita de segunda mano. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que estaban ahí a la venta, entre otras cosas, el barquito. Y le dijo al padre, de aquí no nos vamos si no me llevo mi barquito. Pero ese barquito cuesta, le dijo el padre. Sí, pero yo quiero mi barquito. Y el padre muy gustosamente pagó lo que costaba el barquito, y el niño cuando salió de la tienda miró al barquito y le dijo, eres mío doblemente. Primero porque te hice y después porque te compré. Primero porque te hice y después porque te compré. Bueno, esto ilustra, esta es una ilustración muy apropiada para hablar de la redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Es algo que nosotros hemos perdido y que lo recuperamos de nuevo pagando un precio. Algo o alguien que hemos perdido y que nosotros rescatamos, redimimos, recuperamos pagando un precio. Redención es sinónimo de rescate, de recuperación, de salvar algo o alguien de una mala situación, y es una de las palabras apropiadas para hablar de la salvación. La redención. La ley de Dios,
La ley de Moisés, que Dios le dio a través de Moisés a su pueblo Israel, estipulaba la redención. La provisión para que algo que se había perdido o alguien que se había perdido pudiera ser rescatado, pudiera ser recuperado. Y estas eran las condiciones que exigía. En primer lugar, que eso que se había perdido fuera una cosa, una propiedad o una persona. Eso que se había perdido no se podía rescatar él mismo. El rescate tenía que venir de afuera. El rescate tenía que venir desde afuera. Que para rescatar o para recuperar, para redimir eso perdido, había que pagar un precio. Porque eso perdido había sido comprado por otra persona. ¿Me siguen? Lo que está perdido se puede recuperar, pero alguien tiene que pagar un precio. Esa persona que va a pagar un precio por eso que se ha perdido, tiene que estar relacionado con eso que se ha perdido. No puede ser cualquiera. La persona que va a rescatar tiene que ser un familiar o una persona relacionada con lo que se ha perdido. ¿Están conmigo? Tercero, la persona tiene que tener los recursos para poder comprarlo. Si no, no lo puede rescatar. Porque eso que se ha perdido, alguien lo compró. Ahora es propiedad de alguien. Y en quinto lugar, la persona no solamente tiene que ser pariente, tiene que tener los recursos, la persona tiene que tener el deseo de hacerlo. La voluntad para recuperar. La voluntad de dar algo para recuperar algo que se ha perdido de la familia. Bueno, a esa persona que hacía todas esas cosas se le llamaba el pariente redentor. La persona que estaba capacitada para rescatar algo o alguien que la familia había perdido y que estaba en manos de otra persona y que tenían el deseo de recuperarlo para la familia. Ese es el concepto de redención que el Antiguo Testamento nos enseña. Vamos a tirar un vistazo muy breve en esta noche a tres aspectos de la redención aplicada en el pueblo de Israel. Mira que Dios, a través de la ley dada por Moisés, a través de la ley, Dios expresa su carácter amoroso y misericordioso y compasivo. Entonces, vamos a ver el primer aspecto de la redención, que era la redención de la propiedad familiar. La redención de la propiedad familiar. Así que vamos a buscar en Levítico, capítulo 25, Génesis, Éxodo y Levítico. Capítulo 25 de Levítico. ¿Lo tienen? Versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, está hablando Dios, pues ustedes son forasteros y extranjeros, esos son para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate de la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano, el pariente redentor, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Bien, la redención o el rescate de la propiedad familiar.
Vamos a explicar un poquito esto porque todo esto nos va a dar una idea y va a sentar una base para explicar lo que es la redención de nosotros. Aleluya. Bien, Dios, ustedes se recuerdan que Dios rescató a Israel de Egipto y los introdujo en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y ahí en Canaán fue dado una porción de terreno para cada familia. Nadie se quedó sin tierra excepto los levitas, que su porción era Dios, porque eran los que servían a Dios. Tenían unos terrenos alrededor de sus ciudades para apacentar sus ovejas, sus animales, pero ellos mismos no tenían propiedades. Así que cada familia de Israel tenía un pedazo de tierra. Y Dios quería que el pedazo de tierra permaneciera a perpetuidad en la familia. Que esa familia poseyera ese pedazo de tierra de generación en generación. Porque Dios dijo que la tierra era de Él y que Él se la daba a ellos como un regalo para que ellos le sirvieran y que ellos vivieran de la tierra. Entonces, si una persona tenía su propiedad, pero por alguna razón esa persona empobrecía, se iba a la bancarrota, las cosechas le iban mal y esa persona tenía que vender su propiedad, tenía que vender su tierra porque, bueno, era mejor vender la tierra que morirse de hambre. ¿Estamos de acuerdo o no? Había la oportunidad de que esa persona recuperara esa tierra años después. Y era que un familiar cercano de esa persona iba al acreedor, iba a la persona que compró la propiedad, le pagaba el valor de la propiedad y tomaba esa propiedad y la traía al clan familiar, a la familia, de tal manera que la propiedad siempre quedaba dentro de la familia. Esa es la idea de la redención de la propiedad familiar. La tierra no debía ser vendida permanentemente. El concepto detrás de esto es que la tierra es de Dios y que Dios nos la da para usarla. Por lo tanto, debemos darle valor a lo que Dios nos da. Debemos conservar lo que Dios nos da porque no es de nosotros, sino de Dios. Esa persona que rescataba la tierra era un pariente cercano del que la perdió. ¿Están conmigo? No otra persona, no puede decir otra gente fuera de la familia, tenía que ser un familiar cercano. Ahora miren, ahí mismo en el capítulo 25, en el versículo 47. Versículo 47. ¿Lo ven? Leemos. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará. De nuevo esta frase, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzar, él mismo se podrá rescatar. Hará la cuenta con lo que compró desde el año que se vendió a él hasta el año de jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Más o menos esas eran las estipulaciones que existían. Quiere decir, vuelvo a repetir, ahora no estamos hablando de una propiedad. ¿De qué estamos hablando ahora? De una persona. Esto a nosotros nos puede parecer una locura, pero esto era parte del mundo antiguo. Y todavía en el mundo actual existe, déjeme decirle. Una persona que había empobrecido tanto, un padre de familia,
y su familia era tan pobre, no había medios de sacar a su familia de la pobreza, y esa persona se vendía a él mismo. Se vendía como esclavo. Y ese dinero lo tomaba la familia. O el dinero que él producía se le daba a la familia. Y con ese dinero él podía mantener a su familia. Él se iba a trabajar de esclavo. Ahora, él podía ser rescatado. Él no tenía que ser esclavo permanentemente. Él no tenía que ser esclavo toda la vida. Porque si él tenía un familiar cercano a él, un tío, o un primo, porque el hijo del tío es el primo, o un pariente cercano a esa persona, tenía la posibilidad de ir al que lo compró y decirle, ¿cuánto cuesta mi sobrino? Mira, aquí tienes tu dinero, déjame regresar mi sobrino a la familia. El concepto era de redimir no solamente propiedades, sino redimir personas. La idea central es no dejar en estado permanente de bancarrota a un miembro de la familia. No dejar en estado permanente de bancarrota a un miembro de la familia, ni en la propiedad, ni en la persona de ese miembro. Hacer un rescate de aquello que se ha perdido y volverlo de nuevo al seno de la familia. ¿Están conmigo? ¿Me hago entender? Amén. Ustedes son muy inteligentes porque yo no explico muy bien. Bien, vamos entonces a otro elemento de la redención. Vamos a recordar este primero. La redención con un carácter familiar. Eso fue lo que vimos ahora. Propiedades y personas. Ahora está también la redención, no de la propiedad, sino de la descendencia. De la descendencia. Vamos a Deuteronomio, Levítico, Números y Deuteronomio. También el capítulo 25, versículo 5. Redención de la descendencia familiar. Dice así, Deuteronomios 25, 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se casará con ella, la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esto parece una cosa muy extraña en nuestra cultura occidental. Pero esta es la idea que está detrás de la historia de Ruth y Noemí. Y esta es la idea de Dios. Que siempre hubiera una descendencia de esa familia en la congregación de Israel. Que siempre hubiera una descendencia de la familia que pudiera adorar a Dios, que pudiera servir a Dios. Que el nombre de la familia no fuera borrado por completo, sino que siempre de esa familia no solamente existiera una propiedad, un lugar, un terreno, sino miembros de esa familia que sirvieran y adoraran a Dios permanentemente y fueran parte de la congregación de Israel. Y esa es la historia de Ruth y Noemí, vuelvo a repetir. ¿Qué pasó en la historia de Ruth y Noemí? Que hay una familia en Israel, el esposo se llama Elimelech, la esposa se llama Noemí. Ellos tienen 2 hijos y hay un hambre tan tremenda en Belén, el lugar donde ellos viven. Hay una escasez, una hambruna que ellos venden su propiedad, toman su dinero y se van al país vecino que se llama Moab. Ahí en Moab ellos habitan, se establecen y los 2 muchachos se casan con 2 mujeres moabitas. Los 2 hijos, pero pasa el tiempo
Y muere el padre, Elimelech, y mueren los 2 hijos, sin tener descendencia, sin tener hijos. No hay un nietecito que guarde la línea, que continúe la descendencia. Y Noemí decide regresar, dice, ¿qué hago yo aquí en este país extranjero? Ya no está mi esposo, ya no están mis hijos. Ella regresa, toma el camino de regreso de Moab para Israel. Y en la frontera entre Moab e Israel, ella se detiene y le dice a sus 2 nueras. Una se llama Orfa, otra se llama Ruth. Les dice, muchachas, ustedes no tienen que seguir conmigo. Ustedes son moabitas, vuélvanse a su pueblo, vuélvanse a sus dioses, reconstruyan su vida del lado allá. Yo me iré sola. Orfa decidió regresar. Pero Ruth dijo una de las frases más maravillosas de la Biblia. Dice, no me digas que te deje, ni me aparte de ti. Porque donde tú fueres, iré yo. Donde tú estuvieres, ahí estaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Amén. Qué frase tan tremenda, ¿verdad? Y entonces decide Ruth ir con su suegra y van a Belén, de donde ellas eran. Y llegan y se establecen, me imagino que alquilaron ahí un cuartico en algún lugar. Y la muchacha se fue a trabajar al campo. Llegaron por esta época, que es la cosecha de la cebada. La joven Ruth se fue a trabajar a espigar en el campo, a recoger las sobras, las que caían de la cosecha. Y regresa a la casa con un poquito de cereal. Hay un paquete de cereal del campo. Y la suegra se pone tan contenta y le dice, ¿de dónde has estado? ¿A qué lugar has ido a espigar? Y ella dice, bueno, fuimos al campo de Boz. Y entonces Noemí dice, bendito sea Dios. Todavía tenemos esperanza de que esta familia no quede en la ignorancia. Porque ese Señor que está en el campo, que te ha permitido recoger y espigar, es uno de nuestros parientes cercanos. Él puede redimirnos, le dijo Noemí. Él puede casarse contigo y Él puede restaurar el nombre de la familia y Él puede tomar nuestra familia de la nada y volver a insertar nuestra familia en Israel. Y Él, si quiere, puede tener la capacidad aún de recuperar aquellas tierras que eran de nosotros y de redimir no solamente el nombre nuestro, sino el lugar que Dios nos dio. Bueno, y así mismo fue la historia. Lees el libro de Ruth. Es una de las historias más fascinantes, maravillosas de la Biblia. Y quiero decirles que de esa unión de Boz y Ruth nació un niño que se llama Salmón, no los salmones esos que ustedes se comen por ahí. Salmón se llamaba. Y ese Salmón tuvo un hijo que se llamó Isaí. Y ese Isaí tuvo un hijo que se llamó David. Así que la ley del pariente redentor, la ley del levirato, que es como se llamaba, dio la posibilidad de restaurar el nombre de una familia. Y de esa ley de misericordia nació la figura del rey David y posteriormente nuestro Señor Jesucristo. No sé si dicen gloria a Dios, las cosas de Dios son maravillosas, amén. Así que la ley de la redención, la oportunidad de redimir algo que se había perdido, era no solamente una propiedad, una persona que se había vendido, sino una descendencia que no había oportunidad ninguna de ser restaurada. Había un tercer elemento, pero no voy a detenerme en este, que era la justicia familiar. El pariente redentor no solamente restauraba la propiedad, no solamente restauraba al que se había vendido,
no solamente el pariente redentor podía restaurar la descendencia, sino también él garantizaba que si alguien de la familia sufría una injusticia, esa injusticia no se cometiera. O sea, en otras palabras, se hiciera justicia con los miembros de la familia. Entonces, ahí tenemos nosotros el contexto, la historia, el background del Antiguo Testamento. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a acelerar este concepto y ponerlo en el Nuevo Testamento. Y leo Romanos 3, 23 y 24, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es nuestro Redentor. Y si es nuestro Redentor, entonces la ley del Antiguo Testamento, la ley del pariente redentor, aplica al Señor. Y ahora vamos a explicar un poquito eso, pero vamos a presentar primero un ejemplo histórico en la Biblia. Hermano, espero que esto no le esté aburriendo a ustedes, ¿okay? Porque más que estoy predicando, estoy enseñando en esta tarde. Hay un ejemplo donde el Señor se muestra como el Redentor. Y es cuando su pueblo Israel está esclavo en Egipto. El pueblo de Israel fue a Egipto mientras allí estuvo bajo la influencia de José y de esa línea de faraones, de esa dinastía de faraones que conocían a José. El pueblo de Israel fue favorecido. Favorecido, no solamente por Dios, sino por los gobernantes. Pero hubo un cambio en la dinastía y surgió una nueva dinastía de faraones que ni conocía a José, ni le interesaba ni José, ni el Dios de José, ni el pueblo de Israel, y comenzaron a esclavizar al pueblo hebreo. Ustedes se recuerdan que ellos tenían que hacer labores de esclavos. Se convirtieron en esclavos del faraón. Él no solamente los oprimía, sino también él quería exterminar a los niños de los hebreos. Que no hubiera descendencia. Fíjese qué cosa tan interesante. Que no hubiera varones para que no hubiera descendencia entre los hebreos. Él quería usar al pueblo hebreo y eliminarlo y destruirlo. Y tiene Dios que intervenir. Tiene Dios que obrar para rescatar a su pueblo Israel. Porque su pueblo Israel no se podía rescatar por sí mismo, porque eran esclavos. Entonces la ayuda tiene que venir de afuera. Tiene Dios que intervenir. Tiene Dios que hacer justicia. Tiene Dios que castigar a Egipto. Y tiene Dios que obrar de una manera extraordinaria para que esos hebreos sean liberados. Y Dios es visto, nuestro Señor es visto como el Redentor de Israel. Aquel que rescata a Israel, aquel que liberta a Israel y que toma a su pueblo Israel y no solamente salva a la familia de Israel, sino que los lleva a una tierra que Él les ha prometido, una tierra que fluye leche y miel. Entonces, todo el Antiguo Testamento, el Señor se presenta como un Dios altísimo y redentor de su pueblo Israel. Y esa es una ilustración, y junto con la ley de Moisés, para enseñarnos a nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo.
¿por qué es Cristo nuestro Redentor? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo califica para redimirnos a nosotros, para rescatarnos? ¿De qué nos rescata? ¿Para qué nos rescata? ¿Por qué nos rescata? ¿Y qué medios usa? ¿Y qué precio paga? Bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? Casi todos aquí. Nuestro Señor Jesucristo califica porque es nuestro pariente. ¿Por qué Cristo es nuestro pariente? Porque se hizo como nosotros. Se hizo, tomó carne y sangre. El Dios del cielo descendió del cielo, tomó naturaleza humana, tomó nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. Rescatarnos del reino de las tinieblas y rescatarnos del pecado y de una condición que nosotros teníamos que no nos podíamos rescatar por nosotros mismos. Rescatarnos para Dios, traernos de vuelta para Dios. Dice Colosenses 1:14, que en Cristo nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque Él nos rescató del poder del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cristo Jesús vino a rescatarnos, vino a redimirnos, a tomar aquello que Dios hizo. ¿Te recuerda la ilustración del niño? Aquello que Dios hizo perfecto. Dios nos hizo sin pecados. Dios nos creó sin pecado. Dios creó un mundo que todo era bueno en gran manera. Eso dice Génesis. Y allí en ese mundo creado bueno en gran manera, Dios puso al hombre y la mujer que Él creó como administradores de su creación, para que tuvieran comunión con Él. Pero la desobediencia y el pecado trajeron al hombre lejos de Dios y se perdió el hombre. Nos perdimos por causa del pecado. Pero Dios no dejó a este mundo sin esperanza. ¿Dicen amén? Sino que Él mismo vino para rescatarnos y redimirnos de la condición en que nosotros ahora nacemos. Porque nacemos en una condición pecaminosa. Pero Cristo vino para redimirnos, para rescatarnos del poder de las tinieblas, del poder de Satanás y traernos de regreso a conocerle a Él, a tener una comunión con Él. Y es, como dije, nuestro pariente, califica porque es como nosotros, carne y sangre. Es Dios, pero es como nosotros. Y nació como nosotros y es uno de nosotros que dando su vida, pagando el precio. Recuerda que para rescatar había que pagar un precio. Ese precio Él lo pagó en la cruz del Calvario. Así que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para satisfacer los requisitos de Dios. No hay nada, no hay buenas obras. Todos nosotros estamos en la categoría de pecadores, destituidos, alejados de la gloria de Dios. Estamos en bancarrota espiritual. Estamos en esa categoría de perdidos. Y el precio de rescatarnos a nosotros, ¿cuál es? La muerte. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y no solamente muerte en el sentido de desconexión de Dios. Cuando nos desconectamos de Dios, estamos muertos. Sino también muerte física.
Y a nosotros, que somos esos parientes vendidos al pecado y vendidos a Satanás, Cristo nos vino a rescatar pagando con su vida, con la vida de un hombre perfecto, impecable, sin mancha, sin arruga, como dice la Escritura, el Cordero de Dios. Paga con su vida y con su sangre para rescatarnos a nosotros. Paga porque es nuestro familiar cercano. Aleluya, dicen amén. Paga porque tiene la manera con que pagar. Porque es Dios eterno. Y como Dios eterno, Él tiene eternos recursos para pagar por nuestros pecados, no solamente con su vida, sino con su gracia suficiente y con su amor suficiente. Y eso es lo que lo motiva. No solamente tiene con qué pagar, es pariente de nosotros, sino tiene el deseo de hacerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos esos perdidos, esos esclavos que Cristo vino a rescatar. Dices amén. Tenemos en Él es nuestro pariente redentor. Él es el que dando su vida se dio por nosotros. Un último texto más y con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1. Fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Fuimos redimidos del reino de las tinieblas y del pecado al reino de su amado Hijo. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienen? Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados. Y esto confirma todo lo que dije anteriormente. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Quiere decir que heredamos de nuestros padres una vida vana y vacía, sin Dios. Pero no fuimos comprados, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Cristo es el sacrificio perfecto para nuestra redención. Fuimos redimidos con su sangre. La muerte de Cristo es el sustituto, es la paga de nuestra redención. Él es el sacrificio perfecto, sin mancha y sin pecado. Su vida es la vida más preciosa que ha puesto los pies sobre la tierra. Y esa preciosa vida se dio para salvarnos y rescatarnos a nosotros. Murió en la cruz para pagar el precio de nuestro rescate, para satisfacer la justicia de Dios y para traernos de vuelta a la familia de Dios. Miren cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Dice gloria a Dios. Pero esto no vamos a dejarlo aquí. Un detallito más. ¿Para qué fuimos redimidos? Bueno, no solamente para la gloria de Dios. ¿Estás de acuerdo? Porque en la redención se muestra el amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad, la misericordia de Dios. Pero fuimos también redimidos para que ahora que hemos regresado a la familia, nosotros vivamos para aquel que nos rescató.
Vivamos para aquel que nos compró, que nos sacó del mercado de esclavos del pecado y nos trajo a ser parte de la familia de Dios. Miren lo que dicen los versículos 1:21, primera de Pedro. Y mediante el cual creéis en Dios. Fuimos rescatados para creer en Él, para confiar en Él, para poner toda nuestra vida en Él. Versículo 22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. La otra cosa es que fuimos llamados no solamente a creer, a que nuestra fe y esperanza sean en Dios, sino que Dios nos llamó para santidad, para que nuestra vida refleje la vida de Dios. Y en unos versículos anteriores, en el capítulo 1, versículo 16, dice, sed santos porque yo soy santo. Dios no nos llamó para que nosotros nos quedáramos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Dios nos llamó y nos perdonó. Y cambió y transformó nuestra vida y nos regeneró para que nosotros viviéramos para Él, para santificación y obediencia a la verdad, para obedecerle a Él, vivir para Él, dice al final del versículo 22, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. En otras palabras, ¿para qué Dios nos rescató? ¿Para qué? Para vivir para Él. Para poner su vida, su espíritu en nosotros, transformar, como dice el versículo 23, siendo renacidos, transformar nuestras vidas. Dios no tiene una colección. Aquí están, tengo una colección de trofeos aquí. Tengo una colección de personas que son trofeos. No, esos que Él rescata deben vivir o debemos vivir reflejando lo que Dios hizo en nuestras vidas. Así que tenemos en Cristo Jesús nuestro pariente cercano, hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne. Nuestro pariente que nos ama y que por su gran amor dio su vida para rescatarnos. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿eres tú un redimido? ¿O eres simplemente un simpatizante? ¿Eres tú uno que has experimentado en tu corazón el poder transformador y salvador de Dios? ¿Tienes tú conocido al Señor Jesús? ¿Te ha rescatado Cristo del reino de las tinieblas y ahora vives en el reino de su amado Hijo? ¿Lo puedes decir así con certeza? Si es así, gloria a Dios por eso. Amén. Vivamos para Él. Honremos a aquel que nos rescató. Démosle gloria y honra a Él con nuestras vidas. Seamos en este mundo portavoces de ese gran amor y de esa gran misericordia de Dios para el hombre pecador. Si esa es nuestra seguridad y experiencia y fe, aleluya por eso. Recuerda a tu Cristo que te redimió. Pero si no has tomado si no lo has hecho, si no has
reconocido en Jesucristo tu Señor y tu Salvador, tu Redentor, tu Libertador. Y todavía estás allí bajo la opresión de Faraón, del Dios de este mundo, del Dios de este siglo, de Satanás. El mensaje es para ti, mi querido amigo y hermano y familia y visitante que sea. Dios ha provisto para ti y para mí la oportunidad de ser rescatado. No desprecie esta oportunidad. Reconoce tu necesidad. Dile: Señor, yo soy un pecador. He sido vendido al pecado. Libértame. Rescátame. Rompe las cadenas. Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene efectividad todavía hoy. El poder de Dios para rescatar y transformar vidas. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y orar. ¿Tienes algún canto? Amén. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre una vez más. Señor, gloria sea a ti, que viniste a este mundo a rescatarnos, a redimirnos, a comprar para ti lo que es tuyo. Señor, y has tocado nuestros corazones, has abierto nuestros ojos, has puesto en nosotros, Señor, de tu espíritu, lavaste nuestros pecados y nos traíste de vuelta a tu familia. Gloria sea a ti, Señor. Tú eres nuestro pariente redentor. Tú eres nuestro Redentor, quien nos rescató. Nos libraste, Señor, de Satanás. Nos libraste Señor, de sus garras. Nos has dado libertad. Nos has librado del poder del pecado. Nos libraste de la condenación eterna. Borraste nuestros pecados, Señor. De manera que ahora, por tus méritos, somos justos delante de ti. Señor, es por tus méritos, por el pago de nuestra deuda que tú hiciste, Señor, que tú pagaste con tu sangre preciosa, con tu vida y en la cruz del Calvario. Y esa paga, Señor, fue más que suficiente para salvarnos y rescatarnos. Gracias por las promesas que también esto tiene para nosotros. No solamente, Señor, de vivir aquí confiados en ti, sino de anhelar ese futuro, esa eternidad que tendremos a partir de tu venida, donde viviremos contigo en la casa de tu Padre. Por los siglos de los siglos. En una tierra y en un cielo nuevo, Señor, restaurados y también recuperados por ti. Te alabamos, Señor, en esta tarde y te bendecimos. Gloria a tu nombre. Tú eres nuestro pariente redentor, nuestro rescatador. Padre, que esto que hemos experimentado también podamos hablarle a otros. Que esto que hemos creído sea el mensaje nuestro a nuestros familiares, amigos y personas que nos rodean. Que todavía ellos tienen oportunidad
porque el rescate fue hecho. Ayúdanos en esta semana que hoy comenzamos a vivir para ti cuando vayamos al trabajo, a la calle, en la casa. Señor, que la vida tuya se manifieste en nosotros, tu amor como leímos, la fe, la confianza, la obediencia, la verdad tuya, Señor, se manifieste en nuestro diario vivir. Que nos amemos unos a los otros con amor entrañable. Que tu palabra abunde en nuestros corazones, Señor. Bendice nuestros matrimonios, bendice los que son solteros, bendice los jóvenes, los niños, los adultos. Sé con aquellos que están pasando por momentos de enfermedades, sánalos, restáuralos. Aquellos que están en angustias, fortaléceles, anímales y aviva tu iglesia en este tiempo, Señor. Restaura tu iglesia y a tus hijos. Bendice las ofrendas que vamos a tomar, que sean, Señor, para el avance de tu iglesia, y despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Salúdense unos a los otros en el amor del Señor. Saluden a las personas que son nuevos.